Este es nuestro quinto mensaje de esta serie preparándonos para el retorno. Y usted se dará cuenta que Dios nos ha estado guiando a reordenar. No nos dijo que reordenemos nuestra vida de oración, que reordenemos nuestra actitud para con la doctrina del Señor. Y en esta mañana nos regresa este pasaje de Hechos 2:42 para ayudarnos a reordenar nuestra perseverancia en el partimiento del pan. Estaba comentando con mi esposa lo emocionados que deben haber estado esos hombres que trajeron sus presentes. Y allí se juntaron curiosamente, si eran altas autoridades reconocidas o tratados aún como reyes a nivel de reyes, eran las máximas autoridades reyes hasta el más humilde de los hombres en la persona de los pastores y aún de los animales de aquel establo que estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y el resultado de ese nacimiento posterior fue el nacimiento de la iglesia también. Reordenando nuestra perseverancia en el partimiento del pan. ¿De dónde proviene este título? De Hechos 2:42, que este texto nos ha acompañado en las últimas 4 semanas y nos sigue acompañando hoy, donde nos muestra que la iglesia que nació producto de la obra de Cristo Jesús y estaba dentro de sus planes y propósitos, era un recordatorio de lo que esta iglesia hacía apenas se formó, perseverantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy queremos detenernos un poco a ver justamente este asunto de la perseverancia en el partimiento del pan. Yo, en el texto que el pastor Carlos leyó hace un momento de Juan capítulo 6, si tiene su Biblia todavía abierta en ese texto, esta afirmación de Jesús, que nos va a servir como punto de partida para el mensaje de hoy en el verso 35, para muchos demasiado atrevida de parte del Señor, pero ya comprendiendo todo el contexto bíblico podemos darle gloria a Dios que así lo haya mencionado el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dijo Jesús. Son tremendas palabras del Señor, pero Él se estaba identificando como el pan de vida. Y si regresamos a este video que acabamos de ver, ¿quién es el que nació en ese establo? El pan de vida. El pan de vida estaba naciendo en aquel establo. Es la misma persona. Es la que luego dijo, acá en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Ya con voz propia, como una persona adulta, ¿no? En ese cuerpo terrenal. Ahora, quiero partir desde aquí, en primer lugar, para ver qué tan importante es el pan en las Escrituras. Mire, le empiezo diciendo esto rápidamente, ¿no? El pan en las Escrituras ha sido, o el pan no solamente en las Escrituras, sino el pan para la humanidad ha sido siempre importante dentro de la vida, primeramente del pueblo judío y creo que la mayoría de las culturas en el mundo. Y digo esto porque cada nación tiene su pan en particular. Fíjese, el pan pita, el famoso pan pita, que nosotros lo conocemos así, que es un pan sin levadura y plano, ¿no? Es el pan nacional de Israel, ha sido declarado como el pan nacional de Israel, ¿no? Pero todas las culturas en general tienen su particular pan. Por ejemplo, usted de hecho que recordará algunos, ¿no? Los franceses son notables por su famoso baguette, ¿no? En Italia, su focaccia es un pan muy típico de los italianos. En Armenia, el lavash. En Dinamarca, el que llaman como rubrot, ¿no? En China, el baozi, o el famoso, como nosotros lo conocemos acá un poco, con el nombre de mimpao, ¿no? En Cataluña, su famoso payés. Y en nuestro país, ¿qué diríamos del Perú? Porque alguien diría, ahí falta las cachangas, pastor, falta las cachangas. Sí, depende de la zona donde vivamos en el Perú, en nuestro vasto Perú. Hay un tipo de pan en la costa, usted va a lo largo de la sierra y hay diversos tipos de pan dependiendo de la región, del lugar, va a la selva y ahí qué pan, plátano todos los días, pero ese es su pan, es su tipo de pan, ¿no? Las arepas, ¿no? Ahora estoy mirando a algunos de mis hermanos allí venezolanos, es su pan, ¿no? Entonces, hay un pan característico en cada cultura. ¿Cuán importante, entonces usted se dará cuenta, es el pan en el uso cotidiano de la gente a lo largo de todo el mundo? ¿Cuán importante era el pan en el relato bíblico? Permítame llevarlo a ese punto específicamente, ¿no? ¿Cuán importante era para los personajes bíblicos? Si
si vamos un poco más pensando en personajes bíblicos, cuán importante era para los personajes bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento el pan. Bueno, el pan era muy importante en tierras bíblicas porque estaba relacionado. Capte esto, por favor, voy rápido en este punto. Porque estaba relacionado en primer lugar con la hospitalidad. El pan siempre ha estado relacionado con la hospitalidad. Hospitalidad enfocada en servir y cuidar a otras personas, me refiero. Usted no se ha dado cuenta en la mayoría de restaurantes, bueno, en varios, en nuestro país o en cualquier otro país también, cuando uno entra a un restaurante y se sienta, ¿qué te ponen? Tú no pediste esto todavía o hiciste tu pedido, pero te adelantan una pequeña canastita con qué. En muchos casos es pan con ajo, ¿no? Y qué rico que es ese pancito con ajo, ¿no? Pero es una manera, es una señal de bienvenida y de generosidad, esa pequeña canasta con el pan. Pero es pan. ¿Cómo utilizamos el pan para ser generosos, para dar una bienvenida, ¿no? Recuerda usted cuando a Abraham se le presentaron estos tres visitantes, Génesis capítulo 18, ¿se acuerda estas tres presencias angelicales que muchos exégetas dicen que era la Trinidad encarnada o preencarnada, que vinieron a anunciar el nacimiento de Isaac? ¿Se acuerda? En Génesis capítulo 18. En el verso 6 específicamente, fíjese lo que les ofreció Abraham a estas tres presencias. Entonces Abraham fue deprisa, dice, a la tienda a Sara y le dijo a su esposa, le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. O sea, no fue el pan que ya tenía ahí guardado, que de hecho tenía pan hecho, todos tenían pan hecho en sus tiendas. No, mandó a hacer a su esposa pan nuevo, es decir, ofreció a sus invitados la mejor comida, la mejor comida. Por eso dice curiosamente el autor de los Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice que algunos hospedaron a ángeles sin saberlo, ¿no? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y usted entenderá, el relajarse en las comidas con pan inspira a conversaciones. Y esas conversaciones nos permiten compartir lo que es más importante para nosotros los cristianos. ¿Qué cosa es? La fe. Invita a alguien, se sienta, le pone su pan con ajo o su chapana o su, no sé, el pan de su región y están conversando, están comiendo, están conversando y usted aprovecha y le empieza a compartir de su fe en medio de su hospitalidad, ¿no? El pan está relacionado con hospitalidad. En segundo lugar, está relacionado con provisión divina también en las Escrituras. Cuando Dios guió a los israelitas a través del desierto, recordarán, les dio pan todos los días en forma de maná. Eso les mostró que Él estaba continuamente pendiente de ellos y proveyendo sus necesidades. Éxodo capítulo 16, versículo 33, dice, entonces dijo Moisés a Aarón, su hermano, ¿no? Toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. ¿Qué tan importante era ese pan que dio el Señor a Israel? Que la recomendación fue guarda en un depósito una muestra de este maná con el cual Dios nos ha alimentado. Provisión divina. También en las Escrituras el pan está relacionado con el sacrificio y ofrenda de Cristo. Esta figura es muy importante relacionada al pan. Dios ordenó a los sacerdotes que hicieran sacrificios y ofrendas por el pueblo. Esos sacrificios incluían ofrendas de granos con el cual se hacía el pan. Como se describe en los capítulos 2 y 6 del libro de Levíticos, usted encuentra detallado de cómo debían ofrendar esos granos. Pero eso solamente era una figura de una ofrenda mayor, la de Jesús. Pues se presenta el Cordero de Dios y él mismo, como hemos leído en Juan 6:35, él dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Y él luego se presenta ante sus discípulos como el pan quebrado por todos nosotros. Recuerda, Lucas 22, en esa última cena con los discípulos, versículo 19, dice, habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio a los discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. El apóstol Pablo, posteriormente, usted recordará, dijo en 1 Corintios 11, cada vez que compartamos la comunión de la mesa del Señor, estamos proclamando la muerte de Jesús, dijo el apóstol Pablo. Ese es un gran regalo que nos dejó el Señor, pero interesante que Jesús asocie esta manifestación de su sacrificio y ofrenda a través del pan quebrado.
En las Escrituras también está relacionado el pan con la compasión divina. El relato de Jesús alimentando a esas más de 5,000 personas, recuerda, ¿con qué las alimentó? Con pan. No, pastor, también hubo peces. Sí, claro, ¿no? Pero hubo pan, básicamente pan, ¿no? Con eso el Señor lo bendijo y el milagro fue más allá de la simple comida. ¿Por qué? Porque a través del milagro nos estaba mostrando la compasión. Por eso el pan está relacionado con la compasión divina. Nos mostró la compasión de Jesús y su capacidad de ser sensible y proporcionarnos lo que necesitamos. Obviamente, si usted revisa el momento de este milagro en el Evangelio de Juan, capítulo 6, usted avanza, viene la alimentación de los 5,000, luego Jesús despacha a la gente, ya comida, los discípulos cruzan el mar de Galilea en plena noche, Jesús los alcanza caminando sobre las aguas hasta el otro extremo, la multitud rodea el mar de Galilea para encontrarlo a Jesús, pero ahí se da una conversación singular, porque este milagro produjo una conversación en la cual hubo una declaración de Jesús. ¿Qué declaración? Esta que leemos en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Le dijo a la gente que si quieren identificarse conmigo van a tener que comer mi cuerpo. Eso sonó raro, claro, en esa época, ¿no? Pero está relacionado con la compasión divina. El pan también está relacionado con la comunión. Comunión. ¿Recuerdan a estos caminantes de Emaús? ¿No? ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 24, un polvoriento camino hacia una aldea llamada Emaús. Después de su resurrección, el Señor se revela, se muestra a 2 discípulos suyos que encontró en el camino, ¿no? Ellos no le reconocieron, pero escucharon con entusiasmo cuando Él le abría las Escrituras y dice literalmente, ¿no?, que empezó desde Moisés en el Antiguo Testamento y fue viajando a través de las Escrituras para abrir su entendimiento acerca de lo que estaba pasando. Entonces, cuando se sienta con ellos en la casa de uno de ellos y parte el pan, sus ojos son abiertos y reconocen a Jesús. Es interesante que es en la comunión de esta mesa, en la comunión de mesa, con pan de por medio, ¿no?, y con la palabra del Señor, que los ojos de estos discípulos fueron abiertos para reconocer a Jesús. Mire el contexto nada más, pero cómo el pan está presente en ese contexto. En las Escrituras también el pan representa o está relacionado con la dependencia de Cristo. Jesús comparte una gran oración llamada el Padre Nuestro, le enseñó en Lucas 11, ¿recuerdan? En el contenido de esa oración, Jesús dijo, van a orar así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esa oración modelo que nos dejó el Señor, está incluido la petición del pan. Esa petición de el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, esa petición obviamente va mucho más allá de solamente pensar en el pan material. Es mucho más allá. Nos muestra cuánto necesitamos diariamente las palabras de vida eterna de Cristo. Necesitamos diariamente comer del pan de vida. Jesús nos mostró que las Escrituras nos alimentan, nos dan la fuerza necesaria para resistir la tentación de cada día que tenemos que enfrentarlo. Entonces, leer, estudiar las Escrituras, tener un tiempo con la palabra, lo vamos a seguir repitiendo, es el alimento espiritual que requerimos todos los días para profundizar nuestra relación con el Señor y para enfrentar nuestras batallas. Pero ahí está el pan, nuevamente. En las Escrituras tiene relación con el nuevo pacto también. En la última cena conmemorada en la Pascua con sus discípulos, Jesús, Él da gracias, toma el pan, lo parte delante de ellos. Leemos ahí Mateo capítulo 26, versículo 26, mientras comían juntos, dice, el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después de darles el vino, Él declaró, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. El pan, hermanos, el pan era parte de este nuevo pacto que estaba inaugurando el Señor en aquella mesa con sus discípulos. Entonces, en resumidas cuentas, mis hermanos, el pan representa el cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz. Jesús les está demostrando eso a través de una representación gráfica. Su cuerpo clavado en la cruz, por eso dijo, es quebrado por ustedes, por el ser humano. Y el vino representa la sangre que iba a ser derramada
el día cuando estuviera crucificado, cuando lo perforaran sus manos y pies y su costado, su sangre iba a ser derramada sobre esta cruz, ¿no? El apóstol Pablo por eso advirtió a la gente que al celebrar la mesa del Señor tenía que ser de una manera digna. Y esto es importante, mis hermanos, recordarlo ahora. No cualquiera puede participar por eso de esto. Pues es tan importante participar del pan en la mesa del Señor y de la copa del Señor. Es tan importante, no podemos ser tan ligeros y nos puede ocurrir eso en este tiempo de pandemia que no estamos en la iglesia porque estamos celebrando en nuestras casas, ¿no? Y ahí está mi tío, mi tía, mi abuelito que no son creyentes, pero vengan nomás, lindo, y le parto el pan, les comparto a ellos, ¿no? Una cosa es compartir tus alimentos, otra cosa diferente es compartir la mesa del Señor. El pan de la mesa del Señor es diferente. Lo va a entender ahora, miren, la connotación es muy importante acá. Pero fíjese cuán importante era el pan, la Escritura nos muestra, con todo eso estaba relacionado, ¿no? Pero en esta mañana, para poder comprender por qué la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, es importante revisar su propia historia, porque hablamos de una iglesia que empezó con, en su mayoría, gente judía, había gentiles también, pero había muchos judíos. ¿Qué importancia tenía el pan? Y específicamente voy a usar este término, el pan del cielo en la vida de Israel. Cuando hablamos de la importancia del pan del cielo, me estoy refiriendo a la importancia de la presencia de Dios, la presencia del Señor en la vida de su pueblo escogido. Y para comprender esa importancia, mis hermanos, es necesario revisar la historia. Inevitablemente tenemos que ir un momento a la historia. Pero les suplico que preste mucha atención a esta parte de la historia, porque esto es muy importante para poder comprender por qué la iglesia perseveraba en el partimiento del pan y por qué nosotros debemos perseverar en el partimiento del pan, más aún en estos tiempos. Fíjese, para comprender, como decía, la importancia del pan del cielo en la vida de Israel, tenemos que revisar un poco su historia. Lo primero que quiero traer a su memoria es que la presencia del Señor, el pan del cielo, estuvo con su pueblo en el tabernáculo de reunión. Ahí empieza su manifestación cercana con su pueblo, ¿no? Recordemos que después del primer mes y medio, desde que el Señor los saca de la libertad de la esclavitud de Egipto, ya están en el desierto. 6 semanas, mire, 6 semanas nada más, y ya estaban quejándose. Ya estaban quejándose. La Biblia registra esta primera queja contra Dios, pero no contra él directamente, sino en la persona de Moisés y de Aarón. A través de ellos estaban quejando de Dios. Por un lado, esta gente añoraba, según ellos, añoraban el pan de Egipto que los saciaba. Mentira. Pero por otro lado, murmuraban y cuestionaban las intenciones del Señor haberlos llevado al desierto. En sus propias palabras, ellos dijeron, para matarnos de hambre nos han sacado. Es una acusación severa, hermanos. Es como si decir, Dios ha permitido la pandemia para matarnos a todos. Oiga, cuidado, ¿no? ¿Conoce usted bien los propósitos de Dios? Entonces Dios responde a esta queja, ¿no? Éxodo capítulo 16, versículo 4, Dios está respondiendo a esa queja inmediatamente, ¿no? Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, maná. Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. A ver, voy a ver si son obedientes. Les digo, levanten solamente esto y a ver, quiero ver si van a obedecer, ¿no? Pero se dan cuenta, Dios responde a esta queja, ¿no? Haré llover pan del cielo, maná. Yo en alguna oportunidad mencioné esto. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra maná? En realidad es traducido como ¿qué es esto? Porque imagínense el pueblo, no sale un día, nunca han visto el maná, ¿no? Han visto la chapana, han visto el pan francés, han visto el pan baguette, han visto el pan con chicharrón, ya eso se lo conocen. Pero un día sale y encuentran esta pequeña semillita, ¿no? Que dice que era de color blancuzca, y ahí regada, y empiezan a probar, tiene sabor a hojuelas con miel. Aunque algunos dicen, el que lo tomaba, el que lo comía, tenía el sabor que realmente esperaba la persona que tuviera. No, ni siquiera me imagino eso, ¿no? No sé, algunos probar, sabe a pan con tamal, otro comía, sabe a pan con chicharrón, no, sabe a arepa. Y cada quien según lo probaba, dicen algunos historiadores, ¿no? Pero lo cierto es que
Nunca lo habían visto, por eso es que cuando lo toman y ven ahí regado en el suelo al día siguiente, se preguntan, ¿qué es esto? Y así quedó el nombre, ¿no? ¿Qué es esto? Maná, ¿no? Siglos después, mis hermanos, Jesús diría de sí mismo, regreso a Juan capítulo 6, pero esta vez regreso al versículo 35 nuevamente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y en el verso 51 de ese mismo capítulo, miren lo que dijo el Señor, esto es tremendo. Dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, o que ha bajado del cielo, en otras versiones. Evidentemente, el maná era una figura de Cristo. Ahora podemos ver la relación. Entonces ya se estaba anunciando un pan mejor que descendería de los cielos y que podía alimentar no físicamente, sino espiritualmente y para la eternidad. Luego Dios instruye. Ahora, fíjense en esta secuencia, mis hermanos. Viene lo del pan del cielo para alimentarlos. Ya les está anunciando acerca de un mejor pan que vendría. Pero Dios empieza a instruirlos en pleno desierto y les dice que construyan un tabernáculo. Éxodo capítulo 25 les empieza a dar todos los detalles de la construcción del tabernáculo a través de Moisés. Versículo 8 específicamente, Dios les dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ya Dios les estaba planteando, en este santuario nos vamos a encontrar. Yo voy a descender a ese santuario y nos vamos a encontrar. Luego, el primer mueble, fíjense, ahí están las instrucciones para la construcción del tabernáculo, esta gran tienda, ¿no? Para encontrarse con el Señor. Pero en la secuencia de Éxodo 25, ustedes, la siguiente orden que les da el Señor instrucciones para construir. Primero es el tabernáculo, una vez más. Y la siguiente orden es para que construyan un mueble. ¿Y a qué mueble me estoy refiriendo? A que construyan el arca del pacto. Dios les da el diseño, el tamaño, las dimensiones, todo. Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22, en esas instrucciones, Dios les dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio era una tapa de oro, ¿no? Encima de todo el mueble del arca, con eso tapaban, ese es el propiciatorio. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Fíjense en esta frase, ¿no? Dios está diciéndole, desde el tabernáculo, desde el arca, desde allí me declararé a ti o me mostraré a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Desde ahí se iba a manifestar el Señor. Fíjense la importancia tanto de la tienda como del arca del pacto específicamente. Cuando ellos terminaron de construir y levantar el tabernáculo, ¿no? Y de poner todo lo que Dios les dijo, dice Éxodo capítulo 40, y así termina prácticamente el libro de Éxodo, el versículo 34. Entonces dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Que es una forma de Dios decir, todo está correcto, y porque todo está correcto, yo desciendo a este lugar. Era una manera de expresarse del Señor. Entonces termina la construcción todo, tal como Dios les había dicho, y Dios desciende, en toda su gloria, desciende sobre ese tabernáculo. El pan del cielo desciende al tabernáculo. Ahora, sigo en esta secuencia de Éxodo 25. Construyan el tabernáculo, le dan las instrucciones, construyan el arca. El segundo mueble que les manda, el orden es importante, hermanos. El segundo mueble que Dios les manda que construya es la mesa del pan de la proposición. La mesa del pan de la proposición. Si usted ve cualquier representación gráfica del lugar santo donde estaban estos muebles, uno entraba, a mano derecha estaba la mesa del pan de la proposición, al frente, delante del velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, estaba el altar del incienso, a mano izquierda estaba el tremendo candelabro de 7 brazos. Ese era el orden. Entonces, el primer mueble que les mandó a construir es el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. No había otro elemento en el lugar santísimo, solamente el arca y nada más que el arca. Y estaba tapada por un velo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año allí.
el siguiente mueble es el pan de la proposición. Es la mesa del pan de la proposición. Observe qué importante era para Dios esa mesa. Quiero que capte esto, es importante, mis hermanos. Éxodo capítulo 25, versículo 23. Era un mueble de madera de acacia, una madera muy especial, muy preciada. Dice el verso 23, que medía 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Esas eran las dimensiones de la mesa del pan de la proposición. Ahora, sobre ese mueble debían colocar unos platos de oro y sobre los cuales debían colocar, según el versículo 30 de Éxodo 25, le dijo, pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué era el pan de la proposición? En realidad eran 12 panes. Usted ve ahí en las figuras redondos y más o menos en nuestra concepción, pero algunos historiadores dicen que no eran redondos, eran cuadrados. Bueno, más allá de la forma, ¿no? El pan es pan, uno dirá, ¿no? Y aquí importa la forma, no pásame no el pan, ¿no? Me lo como igual, no sea cuadrado, sea redondo, largo, no importa, el pan es pan. Pero los panes de la proposición, dijo el Señor, estarán delante de mí continuamente. Eran 12 panes. Cada pan representaba a una de las tribus de Israel, que eran 12. Entonces, ahí estaban representadas las 12 tribus de Israel dentro del lugar santo. Eso es interesante, ¿no es cierto? Ahora, estaban colocadas en 2 pilas, 6 panes de este lado, 6 panes al costado. ¿No? 6, 6. Literalmente, mis hermanos, este nombre del pan de la proposición, en realidad en el hebreo, la traducción literal es el pan de su rostro. Anote esto, el pan de su rostro. ¿Por qué? Porque estaba asociado a la posición en la que estaba el pan. Estaba en el lugar santo, estaba ante Dios, delante de Dios, delante de su rostro. Una especie de decir, delante de su rostro. Entonces era un pan de su rostro, delante de su rostro. Esa mesa era, mire, era un símbolo de compañerismo. Así el pueblo recordaba, a través de esa mesa el pueblo recordaba que debía mantener una comunión constante con Dios. Había un compañerismo con Dios. Ese concepto luego el Señor lo va a tratar con sus discípulos. Ya no llamaré siervos, los llamaré amigos, compañerismo. Es otro plano de relación con el Señor. La mesa les recordaba ese compañerismo a Israel. Les recordaba que debían mantener una comunión constante con Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba la vida para ellos. Algunos no traducen el término pan de la proposición así tal cual. Más bien lo traducen como el pan de su presencia. Entonces, no solo el pan de su rostro, sino el pan de su presencia, ya que ese pan era necesario para la supervivencia. Entonces, ese pan era un recordatorio de que el compañerismo de Dios era muy necesario para que el hombre pueda vivir. Sumamente necesario para que el hombre pueda vivir. Eso es el pan de su presencia. Estos panes, mis hermanos, eran cambiados una vez a la semana. Todos los sábados, para ser más exactos. Según las escrituras, yo les había mandado, cada sábado eran sacados los panes y eran reemplazados por panes frescos, nuevos. 12 panes, 6 nuevamente, ¿no? ¿Y qué hacían con los panes viejos, digamos? Los panes viejos eran comidos por los sacerdotes. Solo los sacerdotes tenían acceso a comer ese pan. ¿Dónde lo comían los sacerdotes? Ese dato es interesante porque Levíticos capítulo 24, ya no en Éxodo, nos muestra dónde lo comían, ¿no? Porque uno decía, los saca, bueno, los sacaban, se los llevaban, no sé, se los repartían entre los sacerdotes. No, dice Levíticos 24, 9, dice, y serán de Aarón y de sus hijos, se refiere a los panes de la proposición. Serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, lo comerán en el lugar santo. Entonces no eran sacados los panes, porque es cosa muy santa para él. Ahora, ese es el único dato adicional que tenemos en las escrituras. Ahora, imagínense a los sacerdotes cuando cambiaban, sacaban el pan viejo y colocaban el nuevo, en ese mismo lugar lo empezaban a comer. Yo anoche estaba tratando de imaginar, ¿y cómo lo hacían? Estaban con la mesa
entrando a mano derecha estaba la mesa, ellos estaban mirando hacia la cortina, comiendo, y por un instante, imaginé el hecho, ellos sabían que a su lado izquierdo estaba el lugar santísimo, que ahí estaba la presencia y la gloria de Dios. Yo me quedo compartiendo el pan, pero es muy probable que lo hayan estado comiendo mirando hacia el lugar santísimo. No podría asegurar esto, pero es una probabilidad. En este concepto de compañerismo, el significado de la mesa, es una especie que Dios a estos sacerdotes los invitó a comer a su mesa, esa es la idea. Es igual como en la Santa Cena. ¿Qué cree que hacemos, mis hermanos? Dios nos invita a sentarnos a su mesa. ¿Saben lo que eso significa? Yo no podría invitar a cualquiera a mi casa, perdóneme, igual usted. Y eso no ser selectivo, ¿no? Sino, para compartir mi mesa, tiene que ser alguien que realmente yo desee hacerlo. O sea, y Dios está, de Él sale, Él nos invita a participar de su mesa. Por eso no cualquiera puede participar de la mesa del Señor, no cualquiera puede servirse del pan de su rostro. No cualquiera. Debemos tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Podemos ser muy ligeros. Entonces, pero lo que quiero que se percate usted en esta descripción que le estoy dando, esa comida que tenían los sacerdotes ahí en el lugar santo, nos ilustra ya esa relación cercana que debía formar la base del servicio de los sacerdotes de Dios. Nuestro servicio está basado en esa relación de intimidad, en esa relación a la cual el Señor nos invita en un estado de compañerismo con Él. Miren, ellos sabían y entendían que no servían a un Dios como el de algunas naciones de sus entornos, un Dios que les exigía sacrificar a sus hijos, por ejemplo. No, Jehová era diferente. Servir a un Dios, ellos servían a un Dios que les invitaba a comer con Él, que les invitaba a tener comunión con Él. No había ningún Dios conocido en ese tiempo que hiciera eso. Era el alto privilegio de estos sacerdotes comer pan en el lugar santo, no sé, mirando al lugar santísimo, creo. Pero ahí usted nota, el Señor, el pan del cielo, estaba con ellos cuando tenían solo la tienda, el tabernáculo. Avanzamos un poco en la historia. Estuvo con ellos la presencia del pan de vida, con ellos en el templo construido por Salomón. De la tienda pasaron ya a una construcción, cuando ya entraron a la tierra prometida, ¿no? Años después, obviamente. A la muerte del rey David, su hijo Salomón, ustedes saben, tiene el privilegio de construir el templo. Dios no quiso que lo hiciera David. No, le dijo, tus manos están manchadas de sangre. Ese privilegio lo va a tener mi hijo. ¿Qué hizo David? Juntó todo el material, dejó establecido los planos, todo según la dirección del Señor. Tenían como base el tabernáculo, la tienda de reunión. Entonces, todo eso le dejó ya a su hijo Salomón. La construcción de ese primer templo, materialmente hablando, comenzó durante el 4º año del gobierno de Salomón. Y tardó en construirlo aproximadamente 7 años, lo que implica que debió haberse terminado. Ese templo probablemente se calcula que terminó en el año 961 a.C. 961, antes de la venida de Cristo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, dice que él la edificó pues en 7 años. Ahí está la acreditación de cuánto tiempo le tomó a Salomón levantar ese primer templo, suntuoso, por cierto, lo mejor para Dios. Tenía en mente Salomón, David su padre le dijo lo mejor para Dios. Luego, lo que hizo Salomón es inmediatamente trasladar el arca que no estaba en Jerusalén, la trajo de la casa donde estaba siendo salvaguardado como por un hombre encargado, la trajeron y la introdujeron al templo, al lugar santísimo los sacerdotes y la colocaron ahí. Ahora, cuando la colocaron allí, ¿qué cree que ocurrió? Primera de Reyes, capítulo 8, son impactantes esos versículos. Primera de Reyes 8, 10 y 11, dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, después de haber colocado el arca ahí en su lugar, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Igual que en el tabernáculo de reunión en el desierto, Dios estaba con ellos. El pan del cielo estaba en ese primer templo. La gloria de Dios se depositó en ese lugar, complacido Dios de lo que había hecho Salomón.
cuando Salomón se empieza a desviar de su relación de compañerismo con el Señor y empieza a incursionar hacia la idolatría en su vida, Dios le dijo que rompería el reino en su mano. Inmediatamente reaccionó el Señor. Esto no ocurrió obviamente hasta la muerte de Salomón, y luego asume su hijo Roboam, el siguiente rey, y Roboam ya precipitó la ruptura del reino en dos partes. Ahí nace el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Pero cuando Salomón se desvía hacia la idolatría, mis hermanos, Dios permitió al rey Sisac de Egipto, uno de los últimos, ya casi en los últimos años de apogeo del reino, de los reinos de Egipto. Este rey Sisac, Dios lo usa como un instrumento. Sisac viene para enjuiciar a Israel. Sitia Jerusalén, entra, saquea Jerusalén. Dice Primera de Reyes, capítulo 14, verso 25 y 26. Dice, al quinto año del rey Roboam, el hijo de Salomón, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová. Eso es importantísimo. Se robó todos los tesoros de la casa de Jehová. Está hablando del lugar santo, el lugar santísimo, y de todo lo que había en el templo, ¿no? Por lo menos una gran parte se llevó. Dice, y los tesoros también de la casa real, y los saqueó todo. La casa real era la casa donde vivía Salomón, suntuosa también, por cierto, ¿no? Enchapada en oro prácticamente. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho agregar. Ya. Ese fue el primer saqueo al templo de Salomón por el rey egipcio Sisac. Ahora, más tarde, años más tarde, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, recordarán, completó el saqueo en Jerusalén y el despojo de todo el templo y destruyó el edificio a punta de fuego. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 18 y 19, nos muestra ese momento. Dice, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová. O sea, Sisac no se llevó todo al parecer, pero vino Nabucodonosor y ahí sí arrasó con todo. Y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, se lo cargaron a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Ahí está. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, el muro de protección. Consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, que fue el siguiente reino después de los babilonios. Entonces, eso significa, mis hermanos, que los siguientes 70 años después de hacer esto, Nabucodonosor se lleva a todos los de Judá. 70 años el pueblo de Judá permanecieron en el cautiverio tal como lo había profetizado Jeremías, el profeta. Jeremías capítulo 25, ahí le dejo la cita de la profecía de Jeremías, ¿no? Dice, toda esta tierra, dijo Jeremías, será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Clarísimo lo profetizó Jeremías. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Todo eso se cumplió, mis hermanos, al pie de la letra. Pero a lo que voy es lo siguiente. Dios estuvo, la gloria de Dios, el pan del cielo, estuvo en el tabernáculo de reunión en el desierto, estuvo en el primer templo que construyó Salomón. Todavía estuvo la gloria del Señor hasta el final. No. En pleno desvío de Salomón, Ezequiel tiene aquella visión, capítulo 10 del libro de Ezequiel, en que ve que la gloria de Dios deja el templo y deja la ciudad. Ya en ese tiempo vio esa visión Ezequiel. Pero avanza un poco en el tiempo y en la historia. Después del templo destruido de Salomón, pasaron 70 años de esclavitud y gracias a un edicto de Ciro el persa, y todo eso usted lo encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1 al 6, está toda la descripción de que hay un remanente que se le permite regresar a Israel. Y les permiten, lo encabeza un hombre llamado Zorobabel. Y Zorobabel encabeza específicamente la reconstrucción del templo. Dice, no puede ser posible que el templo no sea reconstruido. Y después de 70 años, después de haber sido destruido, Zorobabel levanta el llamado segundo templo, nuevamente, ¿no?
Pero en ese templo no estuvo la gloria del Señor. En ese templo no estuvo el pan de vida. Ese remanente que vuelve para la construcción, encabezado por Zorobabel, lo termina de reconstruir, pero no con el esplendor que tenía cuando Salomón lo hizo. Era un templo básicamente con las divisiones del lugar santo, el lugar santísimo, los lavacros, se repuso al sacerdocio, pero era, como algunos historiadores lo describen, estaba empobrecido, no tenía todo el lujo que tenía el templo que construyó Salomón. En el lugar santo se tuvieron que reconstruir la mesa del pan de la proposición, se reconstruyó un nuevo altar de incienso, se reconstruyó un nuevo candelabro de 7 brazos, pero no se atrevieron a reconstruir una arca del pacto. Es decir, en el lugar santísimo, ocuparon el lugar santo con nuevos elementos reconstruidos o construidos nuevamente, pero el lugar santísimo estaba vacío. Capte esto, por favor. El lugar vacío, el lugar santísimo, donde se suponía que debería estar el arca del pacto, estaba vacío. Ellos tenían la esperanza de recuperar en algún momento el arca. Por eso no elaboraron otra, creo. Pero nunca lo lograron hacer. Ese lugar permaneció vacío. Se retomó la labor de los sacerdotes, el pueblo volvió a traer sacrificios, los ritos volvieron a empezar. Hermanos, pero este es singular. El lugar santo donde se suponía que la gloria de Dios debía estar, estaba vacío. El pan de vida, la gloria de Dios no estaba presente. Claro, el pecado de Israel fue tan grande que la gloria de Dios había hace rato abandonado el templo de Salomón, ¿ya? Desde ese tipo. Por eso hacía referencia a Ezequiel capítulo 10. Ezequiel ve cuando la gloria de Dios se va retirando poco a poco y los dejó. Los dejó. El templo de Israel entonces quedó sin presencia del pan de vida. 400 años hubo un silencio de parte de Dios. Ni una palabra de parte del Señor. Ninguna manifestación de parte de Dios. 400 años, hermanos. Entonces, en ese segundo templo, el templo que construyó Zorobabel, no estuvo el pan de vida, la gloria de Dios. En cuarto lugar, tampoco estuvo en el siguiente templo que se reconstruyó, porque hablamos de reconstrucción. Viene el dominio de los romanos, ya en el tiempo del dominio romano durante el primer siglo, y Jerusalén, estando en ese dominio de ese primer siglo, los últimos 30 años de ese siglo, Roma, como dominaba todas estas tierras, puso un gobernador. Ese gobernador era Herodes el Grande, quien obviamente se ganó el repudio de todos los judíos. No lo pasaban, no lo toleraban. Para congraciarse con ellos, ¿qué hizo Herodes? Inteligentemente les ofreció: les voy a reconstruir el templo con la gloria con que lo hizo Salomón, y aún más grande, lo voy a hacer mejor, tratando de ganarse a los judíos. Y eso hizo. Derribó el templo que construyó Zorobabel. O sea, iba derribando, iba construyendo, iba derribando, iba reconstruyendo. Así se empieza a levantar el llamado tercer templo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Herodes? 8 años. Y durante esos 8 años, dicen los historiadores, movilizó, se calcula, más de 10,000 trabajadores para construir ese templo. 10,000 trabajadores, hermanos. 10 años antes del nacimiento de nuestro Salvador, 10 años antes de nacer Jesús, el templo fue reabierto a la adoración a los judíos. Los judíos regresaron al templo. Este fue el templo que Jesús conoció. Este fue el templo que los apóstoles conocieron. Un templo en el cual, reafirmo esto una vez más, no había arca del pacto en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba vacío. El cuerpo sacerdotal del templo mantenía los ritos, incluyendo todos los sacrificios que traía la gente, los recibían, incluyendo el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote presentaba un sacrificio por toda la nación, entraba con esa sangre al lugar santísimo, sobre el arca, la tapa del arca, ahí rociaba la sangre. Hasta eso lo conservaron. Pero usted diga: pero pastor, usted acaba de decir que no había arca. Sí, no había arca. ¿Qué hicieron, mis hermanos? Estando el lugar santísimo vacío,
pararon la ceremonia del día de la expiación. No, la continuaron teniendo. ¿Qué hacía el sacerdote? Igual mataba el cordero a nombre de toda la nación, tomaba la sangre, entraba, hermanos, esto es terrible, entraba a un lugar vacío. Entraba a un lugar donde no estaba la presencia de Dios, donde no estaba el pacto. ¿Qué hicieron? Construyeron una pequeña losa que en el lugar del arca del pacto colocaron. Entraba el sacerdote y rociaba la sangre sobre esa losa, que no era el arca del pacto, obviamente. Derramaba sobre esa plancha de losa la sangre, y en sus mentes y en sus conciencias estaban respirando, porque habían hecho una vez más un rito de expiación, pero no estaba la gloria de Dios. Observemos, por favor, cómo los sacerdotes conservaron, con esto estoy diciendo, los sacerdotes conservaron las actividades religiosas en el templo, no la anularon. Y se acostumbraron, escribe esto con cuidado, se acostumbraron a no tener la presencia de Dios presente. Esto es peligroso, hermanos. Se acostumbraron a no tener la presencia de Dios presente en todos sus ritos. Sus mentes se convencieron a sí mismas de que Dios estaba allí, pero no estaba allí. Se convencieron a sus mentes que Dios estaba aprobando sus ritos, pero Dios no estaba allí. Lo cierto es que la presencia de Dios no estaba allí. Es terrible pensar, mis hermanos, y yo lo dije uno de los mensajes algunas semanas atrás, sería terrible que perdiéramos la presencia del Señor. Sería terrible que perdiéramos como iglesia la presencia del Señor. Concerniente a este templo que construyó Herodes, él prometió que iba a ser fastuoso, iba a ser un tremendo templo mejor que el de Salomón, y se esforzó para que así sea. Miren cómo lo describe Flavio Josefo, que es uno de los historiadores judíos más reconocidos y respetados del primer siglo. Describió de la siguiente manera. Miren, lo pongo ahí para que lo lea conmigo. Josefo dijo: su apariencia tenía todo cuanto pudiera impresionar a la mente y asombrar a la vista, porque estaba chapado o enchapado por todos lados de láminas de oro puro, de modo que cuando salía el sol y brillaba sobre él, reflejaba un esplendor tan fuerte y deslumbrante que los ojos del contemplador estaban obligados a apartarse de él, siendo tan incapaces de sostener su resplandor como lo era de sostener el del sol. Fíjense qué tan impresionante era ese templo. Incluso dicen los historiadores que donde no estuviera cubierto de oro para tener ese reflejo, la brillantez del mármol blanco reflejaba los rayos del sol, igual producía esa misma sensación. Entonces dicen que de todos los muchos edificios que construyó, porque levantó varios Herodes, este era el más impresionante y la mayor de sus obras, dicen los historiadores. Claro, cumplió con ese propósito, pero mira, reflejaba la luz del sol, la gente se tapaba, decía: wow, qué tremendo templo. Escúchenme, pero era un templo vacío de la presencia de Dios. Era un templo vacío de la presencia de Dios. Y duele pensar y hasta expresar esto. Era un templo vacío. ¿Qué importaba que fuera tan fastuoso, que era tremendo? Herodes incluso duplicó el tamaño de los patios. Pero no estaba Dios allí presente. No extraña, mis hermanos, que los discípulos de Jesús hayan expresado admiración por esos edificios. Se sentían impresionados como el resto de la gente, pero Jesús, que estaba capacitado para discernir de lo más profundo el presente, el pasado y el futuro, él pudo responder a sus discípulos y les dijo, Mateo 24:2, les dijo: ¿veis todo esto? Les dijo Jesús, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra, dijo. Y ese juicio, mis amados hermanos, no tardó. El templo de Salomón había estado en pie como unos 420 años, el primer templo. El templo que levantó Zorobabel estuvo en pie alrededor de 500 años. Pero el de Herodes, para ser tan fastuoso, había de durar menos de 90 años. En el siglo 70, después de Jesucristo, llegó el general romano Tito, destruyó todo el templo, le pegó fuego a todo y se robó todo su contenido.
hay un relieve en Roma donde significa un alto relieve del momento en que Tito está llevando todos los presentes, entre comillas, ¿no? Es lo que robó, en palabras honestas, ¿no? Lo que robaron en Jerusalén, y usted ve en esos relieves a soldados romanos cargando el tremendo candelabro de 7 brazos. Y no sé si es el altar del incienso o es la mesa del pan de la proposición, pero también lo están cargando. Eso está hasta el día de hoy, está uno de los relieves allí en Roma, de ese saqueo. Los romanos terminaron de llevarse todos los tesoros. Nunca más se volvió a levantar el templo allí en Jerusalén hasta el día de hoy. En ese templo, mis hermanos, no estuvo el pan del cielo, no estuvo la gloria de Dios. Eso nos lleva a este tercer punto del mensaje. La importancia del pan del cielo en la vida de la iglesia. Porque todo esto, he hecho un poco de historia, decía, es importante para entender lo siguiente. 500 años antes de Jesucristo, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, profetizó lo siguiente. Y dijo, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre tus familias de Judá, de ti me saldrá al que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Profetizó el lugar donde nacería el Salvador del mundo, Belén. Al costado usted tiene el texto de Mateo, capítulo 2, lo coloqué ahí para que usted vea el cumplimiento de la profecía de Miqueas, porque Miqueas profetizó unos 500, 600 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, no pudo haber tomado un acuerdo con Mateo para que Mateo escribiera esto. No, Mateo solo registró el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero dice claramente, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el cumplimiento de la profecía. Ahora, por favor, anote esto. Belén significa casa del pan. Ese es el significado de el nombre. Belén significa casa del pan. Eso es interesante, ¿verdad? Digamos, desde el inicio, ¿qué importancia tiene el pan en la historia bíblica, en la historia de la nación de Israel sobre todo? Belén significa casa del pan. Esta casa del pan permaneció sin pan durante muchísimos años, hasta que fue llena del pan de vida. Ahí nace Jesús, el Hijo de Dios. Es como si usted hubiera sido, su lugar, su casa, digamos, hubiera sido una panadería abierta al público, pero la gente llegaba, pero no había pan. Una panadería que no tiene pan. Así estaba Belén, hasta que nació el Salvador del mundo, hasta que nació allí, hasta que descendió del cielo el pan de vida eterna. Esta pequeña aldea era parte de Judá, la patria del rey David, un lugar, Belén, insignificante para muchos, muy pobre, no era vista como una gran aldea o ciudad de importancia, pero hermanos, a Dios le plació que allí naciera su hijo, allí le plació que naciera el Mesías prometido. El hecho de que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya nacido en ese lugar tan pobre, tan insignificante, es una tremenda lección de humildad que Dios mismo nos da y nos confirma que Él vino a servir, no a servirse en nosotros. Él vino a servir, no para ser servido. El Rey de Reyes descendió y puso su tienda en medio de nuestra pobreza espiritual, hermanos. ¿Por qué se hallaban allí los padres terrenales de Jesús, José y María? ¿Por qué se hallaban en Belén? Por causa de un edicto que los obligó a regresar para ser empadronados, los obligó a regresar a su ciudad natal. Ellos eran natalmente de ahí, pero habían viajado hacia el norte, hacia Galilea, y se habían estacionado y habían asentado su vivienda en Nazaret. Entonces, desde ahí vinieron para el censo en Belén, y por eso la historia los encuentra ahí. Y allí es donde da a luz María, ¿no? Por causa de ese edicto, ¿no? Después de dar a luz al niño, se quedaron ahí una semana más porque era la costumbre circuncidar al niño después de los 8 días de nacido, y luego subieron a Jerusalén, que estaba a 10 kilómetros de Belén, está cerquísima, para presentar al niño en el templo.
presentan al niño en el templo, Dios los alerta a José básicamente que huyan hacia Egipto, porque Herodes va a querer matar al niño y huyen hacia Egipto, ¿no? Luego de un tiempo en Egipto, Dios también les alerta y regresan nuevamente ya a su tierra en Nazaret, y ahí es donde crece el Señor Jesucristo. Es lo que Lucas dice, ¿no? Y crecía en estatura y en sabiduría el Señor, una niñez normal. Pero quiero que notemos lo siguiente, mis queridos hermanos. Cuando José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo a los 8 días, como era la costumbre judía, recordemos que el templo donde entra José y María con el niño es el templo que Herodes había reconstruido, el tercer templo. Y en ese templo, decía yo en el repaso hace un instante, en ese templo no estaba la gloria de Dios, el lugar santísimo estaba vacío. Pero notemos eso justamente, mis hermanos, lo traigo a su mente justamente para recordar esto, que ese templo estaba vacío de la presencia del Señor durante 400 años. Pero ese día que entra José y María con el niño cargándolo, el pan de vida descendió del cielo, la gloria de Dios en el Hijo volvía a entrar en aquel templo cuyo lugar santísimo estaba vacío de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios estaba volviendo a entrar en ese templo. Pero también quiero invitarlos a que noten lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que se dieron cuenta que el Mesías prometido, el pan de vida descendió del cielo, estaba nuevamente entrando en ese templo? ¿Los sacerdotes? No, estaban muy ocupados en sus quehaceres. El sumo sacerdote menos, porque estaba en todos sus asuntos como sumo sacerdote. Todos los judíos que iban a orar diariamente al templo se percataron de que el Mesías había regresado al templo. No. ¿Qué estaban haciendo, pastor? Estaban ocupados en sus oraciones, entre comillas. Nadie se percató que el pan descendido del cielo estaba entrando en el templo, excepto dos ancianos. Excepto dos ancianos. Identificaron al niño como el Salvador. Allí estaba este anciano Simón, que esperó por muchos años y Dios le dijo que no iba a morir sino hasta ver al Salvador, entonces él lo identifica inmediatamente. El Espíritu Santo obviamente moviéndose ahí, este anciano toma al niño en sus brazos, lo bendice al Señor Jesucristo, pero lo identifica como el Salvador del mundo. Pero también ahí estaba una anciana llamada Ana, una profetisa ya anciana, y ella hablaba del niño Jesús como el Redentor esperado. Hablaba a todos de que el Redentor ya había nacido, que estaba ahí. ¿Alguien les hizo caso a estos ancianos? Nadie más. ¿Por qué? 400 años la gente se había acostumbrado a los ritos, pero se había acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios. ¿No nos habrá ocurrido lo mismo, mis hermanos? ¿No nos habrá ocurrido lo mismo? Que ya nos hemos acostumbrado, en muchos casos hay gente que llama cristiana evangélica que ya se acostumbró a vivir sin la presencia de Dios. Cree que la presencia de Dios, bueno, es una definición, pero no es la experiencia. De allí no volvemos a ver al Señor Jesucristo, no dicen nada las Escrituras, hasta los 30 años de edad que aparece para ser bautizado por Juan el Bautista, y luego entra a Jerusalén montado sobre aquel pollino de asna, y toda la gente empieza a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pan de vida, la gloria de su presencia, el cual había sido ofendido por el pecado de Israel al extremo, y que dejó el templo y la ciudad en tiempos del profeta Ezequiel, antes que los babilonios llegaran y la destruyeran por completo, la saquearan y se llevaban esclavos. Pasaron 400 años de ese silencio, Dios no reveló nada ni se oyó su voz. Y yo diría, tanto tiempo hizo que Israel se acostumbrara a vivir sin la presencia de Dios. De tal manera que cuando el niño es llevado al templo, nadie lo identifica, entra, a pesar que la gente estaba gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no lo identificaban como el Mesías en realidad. Creían que era el revolucionario humano que los iba a liberar del yugo romano. Cuando Jesús entra en el templo, recuerdan, y ve todo ese desorden moral y espiritual, se indigna, expulsa a todos los que estaban en ese sector dedicados al negocio, ¿no? Más preocupados en el negocio que en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios.
Jesús evidenció en esa expulsión que usted bien recordará de toda esa gente negociante que las expulsa a todos diciendo han convertido la casa de mi padre casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones. Jesús evidenció lo que había ocurrido en el corazón de Israel en esos últimos 400 años, que yo lo resumiría en una sola palabra: indiferencia de parte de Israel para con Dios. Es por eso, le menciono 5 cosas específicas. La gente no veía con respeto el templo. Por eso lo transformaron en un mercado. Los sacerdotes mantenían solamente actividad ritual, pero sin vida, vacía. El lugar santísimo seguía estando vacío de la presencia de Dios. La gente ya se había acostumbrado a vivir sin la presencia del pan de vida. Y por último, la mesa del pan de su rostro ya no significaba nada para Israel. Era un mueble más ahí. La iglesia de hoy, mis hermanos, y voy a decir esto con mucho cuidado, ¿no? Para todos nosotros. La iglesia de hoy puede que esté en esta misma experiencia. Aún en medio de esta pandemia, de lo duro de esta pandemia, puede ser que la iglesia, el cristianismo contemporáneo, esté en esta experiencia. O es muy probable que hace mucho tiempo atrás, antes de la pandemia, a mí me da la impresión, ya se acostumbraron a vivir sin la presencia del pan de vida. Se han acostumbrado a vivir solamente de ritos y actividades religiosas alrededor del templo físico, pero sin la presencia de Dios. Creo, en mis hermanos, que la iglesia ha olvidado que la iglesia nació en un contexto de pan partido para ser compartido. Me refiero a la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Y es por eso que nosotros, esta es la razón por la cual debemos perseverar en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque la mesa de la Santa Cena no es solamente un tiempo de comunión a través de una comida juntos y para mantener la unidad, sino que esa mesa, mis hermanos, por favor, capte esto, esta mesa nos recuerda lo siguiente. En primer lugar, que el pan del cielo, el pan de vida, descendió del cielo y se encarnó. En segundo lugar, esa mesa nos recuerda que el pan de su rostro, símbolo del compañerismo, es el lugar donde somos invitados por el Señor para tener comunión con el Señor cara a cara. En tercer lugar, el pan de su presencia lo necesitamos. Necesitamos el compañerismo de Cristo, ya que de eso dependen nuestras vidas. Pero he querido dejar al último lo mejor, diría yo, y lo que casi nadie se da cuenta en estos tiempos. Esa mesa que implica más que solamente sentarnos a comer algo juntos con el Señor, esa mesa nos recuerda, mis hermanos, que el pan de vida ha hecho de cada uno de nosotros, de cada uno de los que me están escuchando en este instante, que le han entregado su vida a Cristo, ha hecho de cada uno de nosotros nueva casa de pan. Escuche, cada uno de nosotros es esa nueva casa de pan. Déjenme explicarle esto rápidamente. Déjenme explicarle para que me entiendan. A lo largo de todos estos últimos minutos le estaba tratando de escribir. El pan de vida habitó en un tabernáculo, ¿correcto? Es decir, en el tabernáculo en el desierto. El pan de vida luego habitó en el primer templo material construido por Salomón. El pan de vida luego habitó en un cuerpo humano, el momento de la encarnación de Jesús. Pero luego, finalmente, el pan de vida habita en sus nuevos templos humanos, que ya se olvidó de lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo. Eso significa, el pan de vida ya no solamente habitó en un tabernáculo en el desierto, en un templo físico, ahora habita en nosotros. El pan de vida entró. Y al entrar el pan de vida, nos convirtió en la nueva casa del pan. Pero podemos transformarnos, mis hermanos, en la casa del pan, pero sin pan. Nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente que no nos iba a dejar huérfanos. Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ese es el texto que me encanta, me hace recordar que, aparte del de 1 Corintios 6, que Jesús mismo nos preanunció que nos iba a transformar en la casa del pan, en la nueva casa del pan. Eso significa que al venir y entrar y morar en cada uno de sus discípulos,
nos transforma en esa casa de pan. ¿Por qué? Porque el pan de vida ha descendido para habitar en nuestro interior y por eso nos ha transformado en su casa. ¿Para qué, mis hermanos? Anote, para compartir ese pan de vida. La iglesia debería ser esa panadería cuyos estantes están llenos del pan de vida eterna, un pan único que no se halla en ningún otro lado. Es el único pan que puede dar vida a la gente. Esta es una inmensa responsabilidad para nosotros. Esta es la razón, mis queridos hermanos, por la cual es importante la presencia del pan de vida en la iglesia. Si la perdemos, lo perdemos todo. Somos la panadería vacía. Esto es una inmensa responsabilidad. Sin su presencia no podemos hacer nada. Recuérdela, en Juan capítulo 15, la expresión, la llamada de Jesús, el mandato del Señor, ¿no? El versículo 5, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús allí? Él estaba diciendo, perseveren en permanecer en mí y en mi palabra. Perseveren en permanecer en mí y en mi palabra, porque separados de mí nada pueden hacer. La pérdida, hermanos míos, la pérdida de la presencia del pan de vida y la costumbre de vivir sin la presencia de Dios nos ha hecho perder muchísimo en estos tiempos. Estamos igual que los discípulos de Jesús cuando alimentó a aquella inmensa multitud, ¿recuerda? Marcos capítulo 6, lo llevo un momento a este pasaje de las Escrituras, en Marcos capítulo 6, donde se describe este milagro que Jesús hizo en la alimentación de los 5,000, a partir del versículo 30 hacia adelante del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, ¿no? Estamos igual que los discípulos de Jesús cuando alimentó a esa gran cantidad de gente hambrienta. Mire el estado de los discípulos. Quiero hacerle notar esto. A nosotros que somos la casa del pan y que debemos compartir ese pan, pero somos una casa de pan sin pan, vacía. ¿Por qué? Porque de repente hemos llegado al punto de los discípulos. Mire, capítulo 6, versículo 36. Usted sabe, ¿no? La gente los siguió y ahí estaba esperando a que Jesús les dé de comer. Cuando vieron a la multitud hambrienta, y se le dijeron al Señor, sus discípulos, que los despidiera para que vayan a conseguir su propio alimento. Esta es la terrible realidad de la iglesia hoy en día. El cristianismo moderno e individualista que vivimos hoy en día mira de esta manera, que cada quien busque su propio alimento espiritual, que cada quien busque su propio pan. No discierne que las multitudes hambrientas no necesitan del pan del mundo, necesitan del pan de vida eterna. ¿Y quién tiene ese pan? La iglesia. Ese pan lo tenemos nosotros, hermanos. Los discípulos, fíjese, respondieron a Jesús cuando Jesús les hace un interesante planteamiento, ¿no? Versículo 37, darles vosotros de comer, ¿no? ¿Se ha fijado en la respuesta que dieron ellos? ¿No? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos están diciendo, imposible, Señor, no se puede alimentar a tantos, no tenemos cómo, Señor, porque estamos con el tiempo, aparte que no tenemos dinero, no tenemos tiempo, estamos con el tiempo a las justas. Señor, estamos ocupados en nuestros trabajos, estamos ocupados en nuestras empresas, estamos ocupados en nuestros estudios, estamos ocupados en el novio, en la novia, estamos ocupados en la cocina, estamos ocupados con el fútbol, estamos ocupados con el Instagram, con las plataformas de comunicaciones. No hay tiempo, Señor. La pregunta de Jesús les saca de cuadro en esa reflexión aparente que ellos tienen. En versículo 38, Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Vayan a chequear, ¿no? Vayan y vean cuántos panes tienen. En otras palabras, ¿saben lo que Jesús les estaba diciendo? Aprendan. Así se comparte lo que se tiene. Lo que se tiene no es para guardar. Y el pan de vida que tienen es más que suficiente para el necesitado. No digan, Jesús les estaba diciendo, no digan que no tienen nada. Cuando yo los convertí en mi nueva casa de pan, tienen el pan de vida. Compartan ese pan. No digas que no tienes. Te hice mi casa de pan, entonces comparte de ese pan. Cuando la iglesia del primer siglo, mis hermanos, se juntaba para celebrar la Santa Cena,
Al parecer lo hacían mucho más seguido que nosotros. Me sigue llamando la atención Hechos, capítulo 2, versículo 46, Hechos 2, 46, donde se menciona, entre otras cosas, que esta iglesia dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Capte esto, por favor. Perseveraban, nuestra palabra clave, unánimes cada día, subrayen eso, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Parece indicar que lo hacían diariamente, el partimiento del pan era diario. ¿Por qué lo hacían de esa manera? Porque ahora ha cambiado notablemente. Hasta ahora siguen las discusiones. No, hay que hacerlo una vez al mes. Otro dice, no, hay que hacerlo cada 15 días. No, otro dice, hay que hacerlo cada semana. Cada quien, ¿por qué? Porque no hay un mandato bíblico. Pero hay esta referencia bíblica. ¿Por qué ellos lo hacían diariamente? Miren, hermanos, porque tenía una necesidad inmensa esta iglesia del primer siglo de renovar diariamente su compromiso como casa de pan. Necesitaban renovar ese compromiso. Ellos sabían, como nosotros hoy en día, usted puede sentirse cautivado, ha tenido un tremendo culto, he adorado al Señor, pero en las siguientes horas puede diluirse eso. Igual, los creyentes del primer siglo tenían ese temor. Necesitamos ratificar todos los días. Todos los días hay que ratificar que somos casa de pan. ¡Qué privilegio ser la casa de pan! Por eso su sistema de vida era impactante, hermanos, en la sociedad. Los discípulos tomaron el pan bendecido por Jesús. Me refiero regresando a los discípulos con el Señor Jesucristo en Lucas, cuando están ahí diciéndole, ¿cómo les vamos a dar de comer? Jesús tomó, ¿ya qué tienen? Estos panes, estos peces, él oró, lo partió, lo dio a ellos y ellos empezaron a repartir. Se dan cuenta, los discípulos tomaron el pan bendecido por Jesús, no en el pan de ellos. Seremos la casa del pan, mis hermanos, pero no es nuestro pan. Los discípulos lo alcanzaron a la multitud y la gente voluntariamente lo tomó y lo comió porque estaba hambrienta. Nadie fue forzado a comer. Los hambrientos lo tomaron y lo comieron. Cuando es el pan de vida, cuando es el pan correcto, el que alcanzamos a la gente lo toma inmediatamente porque están muriendo de hambre. Termino, mis hermanos. Termino. Recordándoles lo siguiente a todos y cada uno de nosotros. Somos la casa del pan, mis hermanos, no lo olviden. No por decisión propia. Cristo nos hizo su nueva casa de pan. No es fácil ser la casa del pan. No es sencillo mostrar el pan de su rostro, pero debemos seguir haciéndolo. No desmayes, mi hermano, mi hermana. No desmayes, sé valiente. Sigue siendo una buena casa de pan. Sigue compartiendo el pan del cual te ha hecho depositario el Señor como su nueva casa de pan. Antes de orar, por favor, solo para animarte, por eso te decía, no desmayes, sigue adelante, sigue compartiendo ese pan. Escucha lo siguiente y luego oraremos. Escucha lo siguiente y luego oraremos. Comunicación. En Dios, ten coraje, no temas ni desmayes, pues Jesús delante tuyo irá, con su luz te guiará. En Dios, ten coraje, no temas ni desmayes, porque aquel que vive en tu interior, dentro tuyo será fuerte hoy. Miedos y angustias
Señor. Solo en Dios ten coraje, no temas ni desmayes, pues Jesús delante tuyo irá, con su luz te guiará. En Dios ten coraje, no temas ni desmayes, porque aquel que vive en tu interior, dentro tuyo será fuerte hoy. Su mano fuerte te sostendrá, aun lo difícil podrás enfrentar. Sé bien que siempre estarás En su amor y poder y libre serás. En Dios no temas ni desmayes, Jesús delante tuyo irá, su luz te guiará. En Dios ten coraje, no temas ni desmayes, porque aquel que vive en tu interior, dentro tuyo será fuerte hoy. En Dios ten coraje, porque aquel que vive en tu interior, dentro tuyo será fuerte Oremos, por favor, hermanos. Oremos ahí. Ore conmigo. Dígale al Señor, Padre, muchas gracias por la palabra en primer lugar, que vuelve a abrir nuestros ojos como los caminantes de Emaús y nos lleva a contemplarte una vez más tal como eres y lo que has hecho en nosotros mismos también. Pero también queremos darte gracias por habernos hecho tu nueva casa de pan, Señor. Gracias por haber depositado en nosotros, conforme a tu gracia, aquel mensaje que puede dar vida, aquel mensaje, Señor, que no nos pertenece, aquel mensaje, Señor, que seguirá siendo el mismo hoy y por todos los siglos como tú lo eres, aquel mensaje que puede traer verdadera consolación, ánimo y dirección en medio de la ceguera de este mundo. Señora, permítenos y ayúdanos a poder ser casas de pan fieles para contigo, que lo que tenemos podamos seguir dando, que el mensaje tuyo, que es poderoso, Señor, pueda seguir siendo utilizado correctamente y sobre todo en estas fechas, donde todos están simplemente recordando un nacimiento, pero un nacimiento que no significa mucho para la mayoría de personas. Emotivo, pero sin ningún significado profundo, Señor. Padre, gracias por habernos hecho la casa de pan, porque sí tenemos
el pan que puede dar esperanza a todas estas personas, Señor. Padre bueno, nos ponemos a disposición tuya. Ayuda a la iglesia, Señor. Ayuda a nuestra iglesia a poder reconocer esta identidad que nos has dado a todos y cada uno de nosotros. Esta no es una potestad de algún grupo de líderes, de algún grupo de pastores, Señor. Esta es la identidad que dices a todos y cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre bueno. Esta es la verdadera Navidad que debemos celebrar, abrir nuestra boca y simplemente volver a emitir el evangelio de salvación para todo aquel que lo requiera. Y Padre, por eso ponemos en tus manos nuestro quehacer de toda esta semana. Trajinado quizás, pero no olvidemos lo que somos y no olvidemos cuál es nuestra responsabilidad también, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.